Durante mucho tiempo, tuve miedo a estar solo. No del silencio, sino de lo que el silencio me obligaba a escuchar. Porque cuando todo se apaga y no queda nadie más, la única voz que resuena es la tuya. Y a veces, esa es la más difícil de enfrentar. Vivimos en una era donde el ruido lo ocupa todo. Ruido de pantallas, de opiniones, de mensajes, de expectativas. Ruido que nos distrae, que nos anestesia, que nos aleja de nosotros mismos. Nos enseñaron a llenar cada vacío, a correr detrás de algo o de alguien para no sentir el peso del silencio. Pero lo que nunca nos enseñaron es que en la soledad no hay ausencia, hay verdad. La soledad no es castigo, es espejo, y quien aprende a mirarse en ella, sin miedo, descubre una fuerza que ningún ruido puede darte. Yo tuve que perderlo todo para entenderlo. Tuve que quedarme a solas con mis pensamientos, con mis miedos, con mis heridas. Y ahí, en medio de ese silencio brutal, descubrí algo que nunca había sentido antes: paz. Recuerdo perfectamente el día en que la soledad dejó de ser una opción y se convirtió en una realidad. Las personas con las que solía hablar ya no estaban. Las conversaciones se habían apagado. Las rutinas se habían roto. Y mi vida, de pronto, se volvió un eco. Durante los primeros días, me resistí. Busqué distraerme con todo. Trabajo, series, redes, cualquier cosa que me evitara pensar. Porque el silencio era incómodo. Era como una habitación vacía donde resonaban todas las cosas que no quería enfrentar. El silencio te muestra lo que ocultas. Y yo tenía muchas cosas escondidas. Miedos, inseguridades, culpas, deseos postergados. Todo eso empezó a salir cuando ya no había ruido que lo tapara. Recuerdo una noche en particular. Apagué el teléfono, las luces, todo. Me senté en el suelo de mi habitación, sin música, sin distracciones. Solo yo. Y por primera vez, escuché mi mente hablar sin interrupciones. Me di cuenta de que durante años había vivido rodeado de gente, pero completamente desconectado de mí. Hablaba con todos, pero no conmigo. Sabía lo que los demás querían de mí, pero no tenía idea de lo que yo quería realmente. Esa noche fue dura. Sentí miedo, ansiedad, tristeza, pero también una extraña sensación de honestidad. Como si por fin estuviera viendo la verdad sin filtros. Al principio, la soledad se siente como un vacío. Pero con el tiempo, aprendes que no es un vacío. Es espacio. Espacio para crecer, para sanar, para entenderte. Empecé a usar ese tiempo a solas para conocerme de nuevo. A escribir lo que sentía, aunque doliera. A caminar sin auriculares, solo escuchando mis pensamientos. A dejar que el silencio me hablara, en lugar de huir de él. Y descubrí algo fascinante. El silencio no te juzga. No te exige. Solo te muestra quién eres sin máscaras. Y cuando logras quedarte contigo sin huir, te haces indestructible. Una mañana, mientras caminaba solo, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: ligereza. El mundo seguía igual, pero yo no. Dejé de necesitar compañía para sentirme acompañado. Dejé de temer al silencio. Y comencé a escucharlo como una melodía suave que me guiaba hacia adentro. Ahí fue cuando entendí. La soledad no te vacía, te depura. Te quita el ruido, las distracciones, los apegos. Todo aquello que no eres tú. Es un proceso doloroso, sí, porque te obliga a verte tal como eres. Sin adornos, sin aprobaciones, sin aplausos. Pero también es un proceso hermoso, porque te enseña a amarte sin condiciones. Empecé a notar cambios sutiles. Ya no necesitaba hablar todo el tiempo. Ya no buscaba llenar el silencio con palabras vacías. Ya no temía pasar un fin de semana sin planes. Empecé a disfrutar mi propia compañía. A entender que la soledad no es estar sin otros. Es estar completo contigo. Y poco a poco, esa soledad se transformó en algo poderoso. Una fuente de claridad. Porque cuando estás solo, todo se aclara. Ves quién realmente te suma. Qué cosas te restan. Qué caminos son tuyos y cuáles te impusieron. La soledad es un espejo que no miente. Hubo un momento en el que lo entendí con absoluta claridad. Estaba en silencio, sentado frente a una ventana, mirando el amanecer. No había música, ni mensajes, ni nadie más. Solo yo, el cielo, y ese instante. Y ahí sentí algo que no había sentido nunca. Paz sin motivo. No era euforia,
ni felicidad pasajera. Era calma. Una calma que nacía de adentro. Como si finalmente hubiera hecho las paces conmigo. Y supe que eso era lo que había estado buscando toda mi vida. Aunque lo busqué siempre en lugares equivocados. Había buscado validación en los demás. Había intentado llenar vacíos con personas, con distracciones, con metas externas. Pero nada de eso me dio lo que la soledad me estaba enseñando. Que la verdadera fuerza no viene de afuera, sino de dentro. El silencio tiene una forma curiosa de curarte. Te obliga a quedarte quieto, a escuchar tus heridas, a sentir el peso de lo que no has dicho. Y aunque al principio duele, ese mismo silencio se convierte en medicina. Empiezas a perdonarte, a entender por qué actuaste como actuaste, a mirar tus errores sin odio. En la soledad, aprendí a no tener miedo de mis sombras, a entender que la luz no existe sin oscuridad, que no se trata de eliminar tus partes rotas, sino de abrazarlas hasta que dejen de doler. Ahí descubrí el verdadero poder de la soledad. No te destruye, te revela. Te muestra todo lo que puedes ser cuando dejas de huir de ti. Y cuando logras eso, cuando puedes mirarte con honestidad, con ternura, con aceptación, ya nada ni nadie puede quitarte tu paz. Porque ya no dependes de nadie para sentirte completa. Ya no necesitas ruido para sentirte viva. Has aprendido a convertir el silencio en tu fuerza más grande. Hoy, cuando pienso en esos días de soledad profunda, no los veo con tristeza. Los veo con gratitud. Porque fueron el inicio de todo lo que soy ahora. La soledad me enseñó a escucharme, a no tener miedo de estar conmigo, a diferenciar entre estar sola y sentirme sola. Me enseñó que la soledad no te aísla, te centra, y que cuando aprendes a estar bien contigo, ninguna ausencia te rompe. Si estás atravesando un momento así, si te sientes sola, vacía o perdida, quiero que sepas algo. No estás rota, estás renaciendo. La soledad no es el final. Es el espacio donde te reconstruyes. Donde el ruido se apaga y tu verdadera voz empieza a hablar. Escúchala. Aunque te incomode, escúchala. Porque esa voz, eres tú volviendo a casa. Con el tiempo, descubrirás que el silencio no es enemigo. Es maestro. Y que cuando aprendes a escucharlo, te revela la dirección que necesitas seguir. De pronto, ya no necesitas tanto. Ya no te duele estar sola. Ya no te da miedo el silencio. Porque entiendes que quien aprende a estar bien consigo, nunca más vuelve a sentirse sola. Aunque el mundo se quede en silencio. La soledad me enseñó que no necesito compañía para tener paz. Que no necesito ruido para sentirme viva. Y que la fuerza más poderosa que puedo tener nace del silencio que antes temía. Por eso, si estás en ese momento, no huyas. No corras a llenar el vacío. Quédate ahí, contigo. Porque en ese silencio, te vas a encontrar con alguien a quien habías olvidado. Tú. Y cuando eso pase, cuando te mires en el espejo y reconozcas tu mirada, entenderás que el silencio no era un castigo. Era una invitación. Una invitación a volver a ti. A reconectarte. A reconstruirte. A recordar que la soledad no te roba nada. Te devuelve todo lo que habías perdido en el ruido. Hoy, el silencio ya no me asusta. Me guía. Porque aprendí que la soledad no es estar sin nadie. Es estar con la persona más importante de tu vida. Tú misma.